Bueno, saludos de parte del equipo de trabajo de la Unidad de Vías Digestivas del Hospital Central, del Servicio de Gastroenterología del Universitario de Barquisimeto. Hoy vamos a hablar aquí en las Jornadas Pinedas sobre un tema interesante en el mundo actual, lo que es la infección con el virus SARS-CoV-2, sabiendo que es la pandemia actual que hemos llevado por varios meses. Pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el daño gastrointestinal originado por la infección con este virus, es decir, las repercusiones gastrointestinales y las asociaciones con el compromiso respiratorio de la COVID-19 y su mecanismo fisiopatológico. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a lo que es los puntos a tratar del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la patogenia de la infección en el daño directo gastrointestinal, los síntomas más frecuentes, su relación con el curso y la severidad de la enfermedad, los mecanismos más implicados como son la disbiosis, tanto una disbiosis previa como una disbiosis inducida, hablando un poco del eje, las interacciones farmacológicas, consecuencias de la polifarmacia en estos pacientes, la hipótesis de la transmisión fecal-oral y unas futuras dianas terapéuticas que se están planteando en el curso de este virus que, como bien sabemos, estamos conociendo, básicamente, aunque llevemos ya 2 años en este curso de la pandemia. Con respecto a la patogenia de la infección de SARS-CoV-2, bueno, se hace la hipótesis de que el daño directo gastrointestinal depende de estas características del virus y que este a su vez tiene un mecanismo directo de daño. El Severe Acute Respiratory Syndrome Virus 2, SARS-CoV-2 como bien llamado, es un virus ARN de cadena simple con polaridad positiva relacionado con los beta coronavirus. Hay similitudes entre especies, 79% con el SARS-CoV del inicial reconocido, que generó la pandemia del 2002 y el 2003, y 50% con el Middle East Respiratory Syndrome, que es el MERS-CoV, que generó la pandemia en el 2012. El mecanismo de invasión pues, es básico. El virus tiene una proteína S, Spike Protein, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2. Son receptores que están en las membranas de las células epiteliales, en este caso de los neumocitos 2 principalmente, pero también puede unirse esta proteína S a otros receptores como son las proteasas mucosas específicas, con estas siglas aquí llamadas. Los órganos blancos, como ya mencioné, pues no son más que las células que presenten el receptor de la angiotensina 2 o de la enzima convertidora de angiotensina 2, como son los neumocitos tipo 2 en los alveolos, que es su principal órgano diana. Sin embargo, se detectan o se conoce que enterocitos del ilion, colonocitos, células escamosas del esófago superior, células epiteliales de la nariz, de la boca, e incluso en tejido nervioso, tejido renal, hepático y células endoteliales está presente el receptor de la angiotensina 2 o de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Y cuál es la hipótesis o los planteamientos que hacen los autores en estudios recientes? Pues no es más que el virus con su proteína S, que es un virus ARN simple, de cadena simple. Esta proteína S se une a los receptores en membrana de la célula del hospedero de enzimas convertidoras de angiotensina. Se sabe que estos receptores están presentes en enterocitos maduros, pero también los otros receptores bien llamados de las proteasas de membrana, como les mencioné anteriormente, también se pueden encontrar en las células caliciales o las células mucosecretoras formadas en moco de los epitelios del intestino y también de las células enterocíticas. El virus, al reconocer el receptor a través de la proteína S, pues hace una translocación hacia el interior celular. Lo que libera el ARN de cadena simple y utiliza la maquinaria celular en el núcleo de la misma a través de la activación de la polimerasa viral y producir un ARN genómico, y este ARN subgenómico que indica la replicación activa del virus dentro de la célula usa la transcripción del retículo endoplasmático de la célula para producir las proteínas y ensamblar nuevos virus que son liberados, produciéndose así un ciclo de replicación dentro de una célula que fue reconocida inicialmente a través de un receptor de enzima angiotensina y que es planteado que ocurre dentro de células intestinales también, así como produce la invasión y la replicación en las células del epitelio respiratorio, en este caso los neumocitos principalmente, en los alveolos, que produce la insuficiencia respiratoria. En ese sentido, pues se han descrito por este mecanismo de acción síntomas gastrointestinales y tienen una relación con el curso de la severidad de la enfermedad.
Hay prevalencia variable entre los estudios hasta ahora publicados, van desde 6% hasta 40% de síntomas gastrointestinales en los pacientes con la COVID-19 y los más frecuentes en orden quizás de relevancia, sin embargo, las prevalencias varían, como les mencioné, están cuatro principales grupos de síntomas como son diarrea, la inapetencia, náuseas y vómitos y el dolor abdominal. El curso clínico es muy particular. Los síntomas gastrointestinales en la COVID-19 generalmente preceden los síntomas respiratorios. En toda la serie de estudios y de revisiones, los síntomas gastrointestinales están previos. Ahí la importancia de reconocer al paciente que tenemos con infección respiratoria, neumonía intersticial ya asociada a la infección SARS-CoV-2, de reconocer la presencia previa de síntomas gastrointestinales durante el inicio de la enfermedad actual. Son de corta duración y hay la de predominio en mujeres según los estudios, mas sin embargo, eh, hay mucha variabilidad entre las series. ¿Y qué asociaciones sí se han visto muy fundamentadas? Que la relación directa de la presencia de síntomas gastrointestinales con COVID-19 severo es directa. Hay mayor estancia hospitalaria en pacientes que presentaron síntomas gastrointestinales y hay mayor incidencia de lo que se conoce actualmente como la tormenta de citoquinas, que no es más que la activación inflamatoria persistente, como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de curso evidentemente progresivo y de mal pronóstico en virtud de que produce alta repercusión en múltiples órganos produciendo disfunción orgánica múltiple. Ahora, fíjense que la serie de estudios que se han evaluado, aquí hay estudios de China, de Estados Unidos, pero así como uno revisa las distintas literaturas hasta ahora disponibles, evidencian múltiples factores de prevalencia. Fíjense que diarrea varía entre 3,8% de los estudios de los casos, hasta incluso pacientes o grupos de pacientes que tenían 33% de presencia de diarrea. Así, lo mismo sucede con náuseas y vómitos, que la variabilidad en la prevalencia es un tanto menor que la diarrea, y la inapetencia, que sí presenta una mayor cantidad de prevalencia o de frecuencia, fíjense que hasta 78% en algunos serie de estudios, presentándose así entonces una dinámica muy variable, quizás por los mecanismos implicados en la fisiopatología y por la posibilidad de transmisión fecal-oral en los pacientes con COVID-19, a diferencia de los pacientes que adquieran la infección a través de las conocidas vías respiratorias. Eh, por otro lado, la hipótesis que se plantean en la disbiosis, en el mecanismo de daño a través del sistema gastrointestinal es a través de la disbiosis. ¿Qué ocurre? El sistema digestivo es un órgano o un sistema de órganos muy particular porque no solo contiene 200 millones de neuronas, llamándose así como el pequeño cerebro según los autores de la medicina de largo tiempo. Sabemos que el sistema neuroentérico es bastante complejo y contiene dentro de su estructura una conexión compleja de neuronas. Sin embargo, el 70% de las células inmunológicas del ser humano están dentro del sistema digestivo y 70-80% de la microbiota humana se encuentra en el sistema digestivo. Esto hace tan relevante el hecho de que el mecanismo o de que la función digestiva sea tan compleja y de difícil entendimiento en virtud de que evidentemente la microbiota es todavía un terreno que no se ha totalmente descubierto. El microbioma humano sigue en curso, el estudio del microbioma humano. Hemos reconocido desde hace años el genoma, mas sin embargo el microbioma sigue estando dentro de nuestros abismos de conocimiento. Sin embargo, se conoce que un ser humano tiene una eubiosis que corresponde aproximadamente a 100 familias de bacterias. Dentro de las principales están los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias, actinobacterias y actinobacterias. Los firmicutes y bacteroidetes constituyen más del 90% de la microbiota humana o de la eubiosis. Y estudios, por ejemplo, hechos en Hong Kong, donde recogen muestras de pacientes, muestras fecales, obviamente, de pacientes hospitalizados con COVID-19, con y sin antibióticos, han demostrado una presencia importante de disbiosis en estos pacientes. En los pacientes sin antibióticos ya hay per se un aumento en los patógenos oportunistas, como es el Clostridium y Actinomyces, algunas especies de Clostridium, Actinomyces y Bacteroides. Y en los pacientes con antibióticos no solo está el hecho de que aumentan los patógenos oportunistas en la microbiota humana o en la microbiota de los pacientes, sino que adicionalmente disminuyen, asociado al uso de antibióticos, importantes especies de simbiontes, como es el Fecalibacterium, el Lactobacillus y el Eubacterium
así como el Ruminococcus y el Dorea. Es decir, series de microorganismos que están tanto simbiontes, que forman parte de un equilibrio fundamental de respuesta inmunológica, de tolerancia inmunológica, y que a su vez en estudios previos de muchas otras infecciones virales, incluyendo infecciones con SARS-CoV-1 o otras infecciones virales, han demostrado que hay efectos deleterios en la microbiota intestinal cuando hay un daño directo en el pulmón, es decir, hay una relación directa entre la microbiota respiratoria con la microbiota intestinal. Esto quizás por el mecanismo complejo de inmunoantígenos que son liberados por los gérmenes de la microbiota que van produciendo una respuesta de tolerancia inmunológica y que ese equilibrio puede perderse tras la alteración de esta microbiota como tal. Y así hay estudios que demuestran lo contrario, es decir, personas con disbiosis intestinal inducida por antibióticos producen una respuesta inflamatoria pulmonar como consecuencia de la misma, estableciéndose así un eje pulmón-intestino, y que a su vez, sabiendo lo que les comenté al principio, de que el eje neuroentérico o las características neuroentéricas del sistema digestivo es tan compleja, han demostrado que hay relación de la microbiota con enfermedades neurodegenerativas y depresión. Esto asociado a la neurotransmisión cerebral, al flujo de neurotransmisores y a un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica producto de los inmunoantígenos que son liberados por un aumento a su vez de la barrera intestinal o un intestino permeable. Estos son síntomas gastrointestinales que están asociados, en este caso a la COVID-19, a la tormenta de citoquinas y un peor pronóstico debido a que se produce una pérdida de la barrera permeable de la barrera mucosa del intestino, produciendo un influjo hacia la circulación de antígenos propios de la microbiota que a su vez han estado generando una disbiosis previa o inducida, sea por el daño propio del SARS-CoV-2. Y así los diferentes estudios vamos a repasar algunos diagramas en donde vemos pacientes sanos con una eubiosis son los más propensos a tener COVID-19 asintomático o de síntomas leves o moderados. Sin embargo, pacientes con disbiosis que presentan alta asociación con COVID-19 severo, esto por factores como la edad, la ausencia de comorbilidades, las condiciones persistentes ausentes, hábitos sanos como el uso de alimentación rica en frutas y vegetales, prebióticos o incluso el uso de probióticos profilácticos que generan una eubiosis. Esto condiciona a la formación, en el caso de infección SARS-CoV-2, de síntomas leves o moderados. Todo esto puede pasar a una disbiosis dado por la ausencia en la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son ácidos grasos producidos por los simbiontes, que son bacterias, evidentemente, que promueven la regulación inmunológica y son antiinflamatorios, y la producción exagerada de mediadores inflamatorios, de la modulación inadecuada de las células inmunológicas y de la estimulación de neutrófilos y macrófagos alveolares. Esto, asociado a la hiperinflamación, a las comorbilidades, a la polifarmacia, a la replicación incrementada del virus y al estrés oxidativo exagerado, además del uso de antibióticos a libre demanda, pues produce la disbiosis, esto conllevando a el COVID-19 severo. Y así establecemos entonces un eje intestino-pulmón, en donde vemos la unión del SARS-CoV-2 a los receptores AC2 en los neumocitos, produciendo una disbiosis potenciada por citoquinas circulatorias, la posibilidad de afectación directa del SARS-CoV-2 con la unión directa del SARS-CoV-2 a los enterocitos por los receptores de enzima angiotensina, de convertidoras angiotensina, y esto produce una disbiosis, desde un microbioma saludable a una disbiosis, que va a producir un intestino permeable, el leaky gut, como llaman los americanos, llevando al incremento de la translocación de productos bacterianos y toxinas y amplificando las citoquinas proinflamatorias, produciendo aún más el daño alveolar o la alveolitis propia de la insuficiencia respiratoria de estos pacientes. Por tanto, un aumento de los patobiontes, una disminución en los simbiontes, aumento o presencia, perdón, de síntomas gastrointestinales, presencia en estudios reportados de calprotectina fecal en los pacientes con COVID-19, sugiriendo la disbiosis y el aumento en la permeabilidad con la activación de neutrófilos en la barrera mucosa intestinal y aumento de los marcadores replicativos de actividad del SARS-CoV-2 en las heces de estos pacientes, como veremos más adelante.
produciendo y conllevando a la disfunción multiorgánica y a su vez este eje, que ya sabemos que hay un eje intestino-pulmón, está llevando directamente a una relación ya en estudios también ya conocidos con la Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas y Trastornos del Humor, como la depresión, un eje que no es solo intestino-pulmón, sino que se relaciona directamente con el eje cerebral. Esto también está asociado en los estudios de neuropatías, encefalopatías asociadas al COVID, porque no solo hay un aumento en la permeabilidad de la barrera intestinal, como por los cambios en la microbiota y la afectación directa del virus en la barrera, en los enterocitos, sino que esta tormenta de citoquinas, que es la liberación de estos marcadores inflamatorios al torrente sanguíneo, produce un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, produciendo neuroinflamación y agregados proteicos que pudiesen conllevar no solo a síntomas gastrointestinales, sino que también es sabido que es conocido para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades, en este caso, del humor como la depresión. Fíjense que en esta hipótesis de estos autores, pues plantean que el intestino delgado existe el receptor de la angiotensina o de la enzima convertidora de angiotensina, está unido a los transportadores de triptófano. El triptófano es un aminoácido necesario para la producción no solo de antimicrobianos péptidos, que se disminuye su producción o su translocación, sino que el triptófano también está asociado a la producción de serotonina. El sistema digestivo es uno de los órganos, quizás el órgano con mayor producción de serotonina en el cuerpo humano, y sabiendo que la serotonina es un neurotransmisor necesario para evitar la depresión y la ansiedad, pues bueno, dentro de las múltiples hipótesis que se plantean es que existe también una hipoproducción de serotonina asociado a este mecanismo de daño gastrointestinal, conllevando a síntomas neurodegenerativos o alteraciones del humor frecuentes en el paciente COVID. Eso lo sabemos porque lo hemos visto. Más todos los factores epigenéticos, ambientales y circunstanciales que vive el paciente. Y bueno, una de las dianas evidentemente planteadas son los probióticos como el atenuante principal de la disbiosis en los pacientes con SARS-CoV-2. Y así finalmente pues se establece que el principal mecanismo fisiopatológico del daño gastrointestinal por SARS-CoV-2 no es más que una poco conocida unión o enlace o relación de un eje pulmón, intestino, cerebro, con microbiota relacionada en sí, y que en las fases tempranas del COVID-19 puede haber una disfunción intestinal asociada al daño directo o al daño indirecto a través de la disbiosis. En este momento hay una disminución en la respuesta inflamatoria sistémica y en la inflamación, y así como una disminución en el distrés respiratorio agudo, pero si progresa la fase de COVID a fase severa, ya la difusión intestinal desaparece o suele desaparecer los síntomas gastrointestinales, pero aparece, por tanto, un punto de equilibrio que se pierde, apareciendo así la disfunción respiratoria y la tormenta de citoquinas debido a la disbiosis microbiana que se produjo tras la disfunción intestinal inicial del paciente que presenta síntomas gastrointestinales. Por eso es importante conocer quizás los posibles intervenciones terapéuticas que podamos realizar para evitar el curso acelerado del paciente con síntomas severos que vaya a tormenta de citoquinas, falla multiorgánica y evidentemente distrés respiratorio severo. Pero no es solo ese hecho, el daño directo del SARS-CoV-2 y la presencia de disbiosis en estos pacientes, sino que también existe una interacción farmacológica propia del paciente que es diagnosticado con COVID-19, dado las múltiples intervenciones y la ausencia de respaldo consensuado de una pauta dirigida, y quizás a veces también a lo que es el interés personal de trabajar la enfermedad a su forma de trabajo. Hay consecuencias de esta polifarmacia. Se considera polifarmacia que el paciente con uso concomitante de más de 5 drogas, y evidentemente el factor edad y la presencia de comorbilidades previas, pues es el principal factor, porque si tengo ya comorbilidades anteriores, pues que ya tienen fármacos en su polifarmacia, pues se suma una nueva medicación, va a alterar la microbiota que previamente el paciente viene. Los medicamentos más estudiados a nivel del mundo acerca de los alteradores o los principales inductores de disbiosis intestinal, pues para nosotros los gastroenterólogos, lamentablemente el uso indiscriminado, prolongado y excesivo de inhibidores de bomba de protones son uno de los fármacos principales asociados en la disbiosis
previa de los pacientes, ¿ok? O sea, alteraciones en la microbiota ya establecidas con anterioridad. Por eso tenemos que evitar el uso indiscriminado de estos fármacos, así como el uso de metformina, laxante y la adición de antibióticos son los mayores promotores de disbiosis en todas las series de estudios, no solo de infección de Sarcopteryx y todo, sino todos los estudios previos que trabajan el tema de la microbiota. Las consecuencias, pues una alteración en la taxonomía bacteriana, la capacidad metabólica se altera y aparece el resistoma. ¿Qué es el resistoma? Pues la producción de genes bacterianos que inducen resistencia antibiótica de los mismos patobiontes que se empiezan a colonizar en la mucosa, en este caso intestinal. Y uno de los principales componentes asociados a la disbiosis que se ha venido estudiando en el hecho del paciente con SARS-CoV-2 es el uso de acitromicina, que bien sabemos uno de los fármacos antibióticos que, debido a algunos estudios que validan su uso en la infección de SARS-CoV-2, pues sí se ha visto reducción de 23% de bacterias simbiontes, 13% de cambio de la diversidad de la microbiota, reducción de estas series, de estas especies, bifidobacterias y actinobacterias, que son simbiontes y pudiéndose asociar a disbiosis. El uso de dexametasona no está asociada netamente a la disbiosis, más sin embargo hay estudios en pacientes con tratamiento a largo plazo, 3 meses o más, que sugieren ya cambios en la microbiota como un aumento en los firmicutes y reducción de bacteroidetes. Los antivirales hasta ahora no han demostrado cambios en la microbiota, pero sí inducen reacciones adversas gastrointestinales como náusea, vómitos que pudiesen contribuir a la sintomatología gastrointestinal. ¿Qué sabemos sobre la transmisión fecal oral? Pues puede ser una causa probable de su potencial epidémico. Sabemos que la infección ha sido pandémica y persistente quizás por esta posible hipótesis. La evidencia hasta ahora disponible es que se ha detectado ARN viral en múltiples tejidos, no solo en pulmón, sino en estómago, duodeno, esófago, recto. Y ahí ya sabemos y hemos conocido que dentro de las noticias fue eh, un tema muy controversial el hecho de los test PCR en heces, incluso el hisopado rectal, para las pruebas antigénicas positivas y que hay estudios que han demostrado el SARS-CoV-2 positivos en heces, después incluso de negatividad de pruebas nasales, por tanto sugiriendo la posibilidad de la replicación viral, porque una cosa es que consiga muestras de ARN en muestras del tubo digestivo, más sin embargo que se documente la replicación viral para documentar el daño directo, es otra cosa. Sin embargo, los estudios van mostrando señas de que sí parece haber una replicación del virus dentro de las células del intestino, debido a que hay registro de células intestinales con ARN mensajero subgenómico que sugiere la replicación, como vimos en las diapositivas previas, y que hay modelos intestinales organoides in vitro quizás con replicación viral confirmada, y que sabemos que hay otras especies de coronavirus que producen diarrea y que sí tienen un mecanismo fisiopatológico gastrointestinal conocido. Y si hay relación genómica o genética de estos coronavirus, pues no es descabellado pensar que el SARS-CoV-2 también tiene replicación en las células intestinales. Y probable razón por la cual su capacidad de transmisibilidad es tan alta, porque se adiciona aquí el hecho de la transmisión fecal oral a las formas respiratorias. Por eso es importante la buena deposición de excretas, el uso de agua hervida y evidentemente el lavado de las manos, que es importantísimo no solo para la transmisión respiratoria con contaminación de gotitas del flush, de los estornudos o del aerosol de la vía respiratoria, sino que también pacientes, incluso niños, se ha visto muchos estudios relacionados a la transmisión en niños, sabiendo evidentemente el mecanismo clásico de transmisión en la edad pediátrica, que es la transmisión fecal oral. Eh, para ir ya finalizando, pues hay futuras dianas terapéuticas, quizás considerar entre profilaxis o terapéutica como tal. Venimos hablando entonces que el mecanismo fisiopatológico del daño gastrointestinal es por la alteración del eje microbiota, intestino, pulmón y cerebro, y que por tanto un uso profiláctico es bueno y debería ser de por vida para no solo la enfermedad de infecciones virales, porque ya sabemos que estos estudios están asociados o extrapolados desde estudios de otras infecciones virales, sino también por las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del humor como la depresión y la ansiedad, incluso diabetes, trastornos metabólicos, obesidad, todos están asociados y desde años recientes pues ya se ha visto la acción directa de la microbiota con estas enfermedades. Por tanto, el uso de prebióticos son como llamados los fertilizantes de las bacterias del intestino, son fibras de origen vegetal que promueven la eubiosis,
hay estudios en otras infecciones respiratorias que evidencia aumento de los ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios producidos por los simbiontes, y disminución de la respuesta inmunológica pulmonar. Y los probióticos, que no son más que adicionar especies vivas, que son simbiontes, a el tubo digestivo de forma directa, están autorizados incluidos en las pautas de la Comisión Nacional de Salud de China en los pacientes con COVID-19 severo, como parte del protocolo de tratamiento, en virtud de la presencia de la disbiosis asociada en estos pacientes y la tormenta de citoquina. Y estudios proyectados al tipo específico de probiótico más útil todavía están en estudio. Por tanto, cualquier probiótico sería útil, y sabiendo su efecto inocuo y su poca reacción adversa, pues no está de más asociar los probióticos en los pacientes que tengamos con COVID severo. Sí se ha planteado la posibilidad de usar la arazotida. La arazotida no es más que un péptido sintético regulador de la unión apretada. Si les hablé que la permeabilidad aumentada del intestino, el intestino permeable, como llaman los autores, un fármaco que se ha venido estudiando en la enfermedad celíaca, que promueve la adherencia o la unión entre las células de la barrera, pues están dirigidos a proponer este fármaco para evitar las consecuencias del intestino permeable y la tormenta de citoquina. Pues evidentemente el respaldo todavía está ausente, y igual con el trasplante de la materia fecal, que sabemos que es las opciones terapéuticas de mayor auge en múltiples enfermedades de origen gastrointestinal, como es la infección por Clostridium difficile y la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y la rectocolitis. No es más que colocar colonias vivas de donadores sanos de materia fecal en el cuerpo humano del paciente enfermo, y ya hay reporte de casos de 2 pacientes con rápida mejoría del COVID-19 severo, pero que tenían asociados la infección por Clostridium. Entonces, este trasplante no fue indicado por el COVID severo como tal, sino por que eran pacientes que tenían el Clostridium difficile, que ya sabemos que es una de las consecuencias más asociadas al uso indiscriminado de antibióticos en los pacientes con COVID, y evidentemente la presencia de la disbiosis. Pero es un tema a tratar distinto de la infección por Clostridium, porque es una enfermedad que se llama también colitis pseudomembranosa, que es conocida en múltiples enfermedades, no solo en el COVID-19. Hay estudios limitados para su recomendación como tal en pacientes con COVID-19 severo, sabiendo las implicaciones del alto costo que se asocia al estudio del trasplante de materia fecal. Y fíjense que hasta ahora hay estudios que van en curso, no solo estudios, sino ensayos clínicos, con la microbiota como el target terapéutico. Fíjense, aquí están los códigos. De hecho, continúa el resumen del ensayo clínico, el título del ensayo clínico, y todos están asociados a lo que es el target terapéutico con respecto a las alteraciones de la microbiota de los pacientes con COVID-19 severo, y no solo a reconocer cuál fármaco puede ser útil para disminuir la tormenta de citoquinas, que ya es una complicación muy conocida y estudiada recientemente del COVID-19, donde hay una elevación sérica de múltiples marcadores inflamatorios, no solo los conocidos como nosotros podemos estar disponibles, sino interleuquina 6, interleuquina 12, etcétera. Una serie de marcadores inflamatorios que están elevados, y bueno, ver el talle terapéutico con respecto al eje microbiota, intestino, pulmón y cerebro. Los dejo con esta frase: los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan, en virtud de que nuestro énfasis es en ir promoviendo la excelencia, promoviendo el compromiso con no solo el estudio de la infección de SARS-CoV-2 y de COVID-19, sino con el ejercicio ético, profesional y responsable de la medicina para todos los que están escuchando, tanto médicos, colegas, especialistas, subespecialistas, como estudiantes de medicina. Muchas gracias.